La idea es que podamos abordar acá los temas que habíamos compartido en cuanto a las preguntas, ¿no? ¿Qué beneficios y desafíos implica la colaboración entre las organizaciones defensoras de derechos humanos y el tema y las autoridades de infancia de disciplina? ¿Cómo podemos fortalecer la confianza y el diálogo y qué estrategias y herramientas podemos utilizar para mejorar, ¿no? Y cómo podemos evitar los posibles conflictos o malentendidos. Adelante, Rafael. Claro, claro que sí. Hola a todas, todos. Buenas tardes. Qué gusto escucharles también. Y bueno, yo me puse como a hacer algunas reflexiones justo. Y lo primero que pensaba es, primero reconocer que el sistema, pues ya como este ente que quizás todavía no está consolidado, por supuesto, pero no solo se materializa en las personas que son titulares del mismo sistema, sino también con todas y todos los funcionarios de las dependencias que lo conforman. Es decir, aquella persona que está en la recepción, aquella persona que está como vigilante, aquella persona que está como jefa de departamento, dirección, subdirección, dirección general, todas y todas forman parte del CIPIN. Y me parece que en función de esto, pues prácticamente todas las organizaciones de la sociedad civil que nos llamamos así o que hacemos un trabajo allí directamente con las infancias o directamente de incidencia o de investigación o cualquier servicio que se proporcione, en algún momento estamos en contacto con las personas que forman parte de la disciplina, no solo con la Secretaría Ejecutiva. O sea, que eso que me parece que habría que estarlo precisando, que hay como una relación directa con varias, con todas, con distintos funcionarios. Lo segundo es que también hay que reconocer ese desencuentro, ¿no? Que nosotros quisiéramos que fuera más el encuentro, hay más un desencuentro entre las organizaciones de la sociedad civil y las funcionarias y funcionarios, sobre todo por las distintas estrategias que hemos tenido pues de hacer incidencia. En algún momento es comodidad que planteaba Jennifer, ¿no? Somos las organizaciones, pues también se crea un asunto de un mito, que a veces no educando en el imaginario de las y los funcionarios, que de algún modo limita que pueda haber como esas relaciones de confianza. Pero me parece que otro elemento que quiero traer es como la diversidad de las organizaciones de la sociedad civil. O sea, desde la antigüedad hay organizaciones que tienen ya muchísimos años, una historia muy consolidada dentro de la lucha por los derechos de la niñez. También otra variable es el financiamiento. Por supuesto, hay organizaciones que fortalecen directamente a los municipios, a los estados, o a todas las autoridades que forman parte del sistema. Algunas no podrán tener como mucho dinero, pero tienen muchas estrategias de innovación. Y me parece que ese sería un elemento más que pudiéramos estar sumando para poder fortalecer este tipo de relación. La otra es el perfil de las y los integrantes. Muchas organizaciones de la sociedad civil se integran por personal de la academia, por personas que han tenido una trayectoria incluso en el Estado y que cuando dejan de trabajar para el Estado se colocan en estos espacios de sociedad civil con toda la experiencia que tienen de construir este Estado, pero además visto ya desde otro lado. Entonces me parece que ese es otro elemento que podría colocar. Y otro es como aquellos temas donde el Estado no logra aterrizar. O sea, temas donde hay organizaciones de la sociedad civil que se especializan en un tema muy específico, ¿no? Desde temas de salud, de trabajo, ¿no? Y que el Estado no lo hace, entonces las organizaciones tienen la posibilidad de hacerlo. Y que de algún modo va de la mano con la cobertura geográfica que tienen algunas organizaciones que puede aumentar. Y allí el desencuentro no solo está como en el sistema de discurso, sino también pienso yo en la constitución de nuestro sistema político por muchos vicios, por supuesto, muchos aciertos, claro, pero también tiene capacidades y también necesidades. Querido Este asunto de Rafa, estar no sé cambiando si al nos menos en alcanzas, los se municipios oye ahora. muy bajito, no sé si te puedes acercar porque estamos Okay. perdiendo tu valiosa aportación. Por favor. Rafael, te iba a decir que se está perdiendo, por lo menos, hay como un entrecortado ahí ¿Ahí se escucha mejor? ahí ahora sí. Sí, por favor, se escucha mejor, sí.
Sí, creo que era el audífono. Sí, y entonces les comentaba que el otro desencuentro que tenemos es el sistema político, ya que pues tiene vicios, tiene aciertos, tiene también muchas personas con muchas capacidades que han desarrollado, pero también muchas necesidades. Estos cambios de administración que se hacen cada 3, cada 4, cada 6 años, trae consigo que muchas personas de Estado, por supuesto, algunas tienen carrera, pero otras se van incorporando pues, de manera en ese momento y viven solamente una temporalidad en este espacio. Entonces, esa temporalidad conlleva pues de que haya a veces experiencias distintas en otros espacios, pero que no traen una perspectiva, en este caso de derechos humanos. Entonces ahí nuestra tarea pues es acompañar, no hay de otra. A veces decimos, nos toca iniciar desde cero, desde comenzar a dar el marco jurídico de los derechos de niñas, niños, nos toca sensibilizar, nos toca decir por qué es importante y comenzar con todos los actos de sensibilización que vamos teniendo. Y, por ejemplo, nosotros ahora lo que hemos hecho, nos hemos dado la tarea de fortalecer a todos los, bueno, en este caso a los municipios del estado de Hidalgo, que dicho sea de paso, es la experiencia que tenemos, y ahora con un proceso de fortalecimiento que hemos ido dando a otros estados como Guanajuato, ¿no? Como Chiapas ahora en este año, de poder construir los programas municipales de protección desde la perspectiva de derechos y con participación de niñas y niños. Entonces, me parece que esta idea de profesionalizar, de acompañar, de asesorar, pero también desde una perspectiva, pues sí, profesionalizada, sino que no es un asunto pues sí, de la inmediatez o que es espontáneo, no, sino hay un proceso ahí de formación, de acompañamiento con metodologías probadas. Nosotros para poder acompañar ahora estos procesos de creación de los programas municipales de protección, tuvimos que elaborar un manual, tuvimos que elaborar unas guías y ahora hay una evolución a un sistema, con las tecnologías del Moodle, ¿no? Que ahora lo tenemos en línea y que lo ponemos a disposición de las presidencias municipales, de los sistemas municipales y de los sistemas estatales para que creen, ya no solo ahora programas municipales de protección, sino también para que creen políticas, para que creen algún protocolo de atención a niñas y niños, pero justo desde esta perspectiva de los derechos de las niñas. Creo que es el tiempo para que no abone más. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, Rafael. Yo creo que ha traído varios elementos, un poco entre la diferencia entre sociedad civil y Estado, los distintos procesos o las distintas etapas, los cambios, las integraciones a nivel de los equipos. Sin embargo, trajiste unos conceptos importantes, cómo acompañar este proceso a nivel de los estados, ¿no? Que sea una cuestión de profesionalizar el acompañamiento y asesorar y estar llevando adelante ese proceso más de seguimiento que de combate, ¿no? Que creo que es una postura importante. Excelente, muchísimas gracias, Rafael. A ver si seguimos con la ronda y vemos a ver si nos da el tiempo para hacer una segunda partecito. Ricardo, te escuchamos. Tú que has estado también en sociedad civil y en Estado y en Cipina, ¿cómo tú ves este proceso también de lo que comentaba Rafael y un poco la pregunta también de las que nos hacía? Más adelante, Ricardo. Bien, pues buena tarde, un gustazo verles y también la mesa anterior y la anterior, etcétera. Muchas gracias, Juan Martín, por la organización. Yo creo que el tema de la confianza representa dentro del CIPINA una enorme paradoja. Por un lado, porque el actor central, el Estado, el actor central, digamos, el sujeto obligado de garantizar los derechos de niños y niñas adolescentes, las autoridades públicas, es multiforme, es enormemente diverso, aunque tiene un marco de contención, de regulación más o menos similar, pero es enormemente diverso y está construido, al menos en los últimos años en México, a partir, creo que de que empezó la pluralidad política, está construido sobre la desconfianza política entre los actores públicos, entre la gente que viene de distintos partidos, entre los que estaban y los que llegaron,
entre los que son de un grupo y los que no, los que son de servicio profesional y los que son de confianza, los sindicalizados. Está construido también en la desconfianza presupuestal y tenemos un enorme entramado de mecanismos que dan cuenta de ello, los órganos de control, las auditorías, los órganos de vigilancia, los mecanismos, etcétera, unos organismos creados para vigilar a otros, que vigilan a otros, que vigilan a otros, que no se vigila el cumplimiento, pero todos se vigilan administrativa y presupuestalmente y también intergubernamentalmente. Hay también, además, es un actor que tiene, por lo menos en este momento que yo digo, yo creo que estamos en una regresión de una ola democrática que vivió pues México y muchos otros países, los 90, los 2000, los 80, estamos en una recesión autocrática, recesión autoritaria, que hace que se genere también una gran desconfianza con actores civiles, sociales y con los propios sujetos de derecho, hacia los propios niños y niñas. Pero también digo que es una enorme paradoja porque el sistema, al menos lo que existe hoy, yo creo, en México, no solo responde a un buen diseño legal y a un buen diseño institucional, como quedó en la ley del 2014, sino que está construido también hoy en la confianza que se ha generado en múltiples actores durante estos, ya, no sé, 7 años. Es una confianza que tiene que ver con que las organizaciones, teniendo todas las diferencias que existen, confían en que el sujeto central no son ellas, en que en la confianza también de colaboración, ya lo decía Rafa, con algunos funcionarios públicos que son parte también de la convicción y el compromiso, vimos algunos esta mañana, en la confianza con actores internacionales, actores del sistema internacional y el sistema regional de derechos humanos, con redes, con medios de comunicación, etcétera. Entonces, creo que también a diferencia de otros sistemas que existen en el país, como el Sistema Nacional de Protección Civil, que en el papel es más grande, o otros sistemas, el Sistema Nacional de Atención a la Discapacidad, que está totalmente desaparecido, estos otros sistemas, en estos no se ha logrado generar mecanismos de confianza. Entonces vivimos en esa paradoja, creo que es muy importante tratar de seguir avanzando en ella, tratar de ver cómo se desmonta la parte que hay que desmontar de las autoridades, cómo se fortalece la cuestión que ya existe y cómo hacerlo cuando hay un sujeto obligado, las autoridades públicas, hay un sujeto de derecho, pero la relación entre las partes, entre los sectores, digamos, el sector internacional o las organizaciones civiles o los gobiernos, ninguno de esos sectores son los destinatarios de la función y de la acción disciplinaria. Nadie de estos es el sujeto de derecho. Son niños, niñas, adolescentes. Entonces, hay que hacer relaciones cuando en principio se supone no benefician directamente a los actores, benefician a otro grupo social y entonces la confianza requiere pues un poco más de énfasis, más de esfuerzo. Pero creo que cierro con esto. Lo que hay claro y evidente es que lo que se ha construido hasta ahora ha dado mucho fruto a partir de esta confianza que sí existe, pese a la paradoja del espacio en donde estamos parados. Gracias. Gracias, Ricardo. Me quedo con lo último que dijiste, lo de la paradoja, ¿no? Entre lo que es la relación a nivel de los estados, perdón, lo que es la relación a nivel a nivel interno de los estados y lo que se ha construido en cuanto a la confianza con las organizaciones sociales en este marco donde también tú mencionabas de cómo se vienen afectando las relaciones de la democracia en nuestras regiones y a nivel de varios de nuestros países, ¿no? Creo que ahí hay un tema importante, inclusive de reflexión y de análisis que nos depara para los próximos años. Así que muchísimas gracias, Ricardo. Si te parece, seguimos con Laura. Laura, ¿qué reflexión tú nos podrías compartir en base a esto que venimos analizando y reflexionando?
Adelante. Muchas gracias. Muy honrada de estar con todos ustedes. Y creo que a mí me gustaría poner el énfasis justamente en un proceso que está en marcha y que puede saltar esa paradoja de la que nos habla Ricardo y que tiene que ver justamente con aquellos que estamos haciendo trabajo en territorios, trabajo respecto de temáticas, trabajos que tienen también ya un largo tiempo y que van anclando a esta posibilidad de relación el hecho de tener una tarea común que reconocemos tanto las organizaciones como también, en algunos casos, y lo vimos durante todo el día en los diferentes paneles, aquellas personas que dentro de los gobiernos, tanto estatales y municipales, tienen claridad de que hay una compleja gama de necesidades que no se pueden resolver si no es con la concurrencia de todos los esfuerzos posibles. Estamos hablando de contextos muy complejos donde se están omitiendo o se están violando derechos todo el tiempo, pero encuentro y por eso me atrevo a poner el énfasis desde ahí en mi participación, me atrevo a ver también que hay este interés, hay esta Porque mirada. Alex es quien los podría atender en un momento dado. Perdón. Sí. Perdón, hay alguien que ha abierto un micrófono, por favor, le pedimos cerrar los micrófonos porque te perdimos la última parte, Laura, que Sí. se supe, por favor. Sí, decía que entonces tenemos una tarea que sí reconocemos en el lado de la sociedad civil y en el lado del garante de los derechos, que dice, oye, necesito que se den estas articulaciones porque de otra manera no hay forma de avanzar en la agenda. Y por supuesto, eso no resuelve para nada el que no tengamos los programas, los presupuestos y una serie de otras cuestiones resueltas. No lo quiero para nada ni obviar ni minimizar, pero siento también que en términos de lo que nos convoca en esta mesa, que es la relación de confianza, esa relación se va dando alrededor de eso, del reconocimiento de una tarea común, del reconocimiento de un capital que tienen las organizaciones de la sociedad civil y que no está presente en los discursos, digamos, del nivel presidencial o de las élites políticas, pero que sí es parte de lo que reconocen los actores que tienen que resolver las problemáticas en los territorios. Entonces, creo que ahí también, en ese proceso que se está dando, se pueden ir consolidando alianzas y co-creando espacios en los que hemos visto florecer iniciativas, en los que hemos visto también reflexiones realmente muy pertinentes y en los que hemos podido justamente aportar esos capitales que son distintos, que por supuesto tenemos que mirar con cuidado, pero que pues hacen esta posibilidad, ¿no? Creo que la sistematización de estas experiencias ya vividas, de los momentos y de las articulaciones que sí se van dando, también nos hacen capaces de ir teniendo este saber que hace a la construcción de esta forma de participación ciudadana y en coordinación con gobiernos. Yo diría que tenemos casi siempre mucho mejor posibilidad en lo local que en el nivel nacional. Y me parece fundamental que desde ahí, o sea, estemos como decía Monsiváis, ¿no? Alimentando nuestra, perdón, se me fue la palabra, no importa, pero esperando
también y construyendo que esta participación continua y que retomo de los compañeros y compañeras y de los propios niños, adolescentes, o sea, defendemos activamente los derechos y seguimos defendiendo y seguimos participando porque estamos absolutamente convencidos de que la creación de entornos seguros, protectores y promotores de derechos es necesario y necesitamos de la alianza, de la conjunción de los esfuerzos bueno, vamos haciendo camino al andar. No soy optimista respecto de las luchas y las arenas de la política y el uso del poder de las maneras tan cuestionables que vemos hoy día en nuestro país, pero sí soy optimista respecto de este proceso que está en marcha, de este proceso en el que nos hemos venido articulando, en el que nos hemos venido conociendo también y que vamos haciendo esta posibilidad. No coincidimos necesariamente en nuestras miradas, no coincidimos, pero sí siento que hay actores que comienzan a decir, claro, pero yo quiero aprender. Eso que tú ves y que yo no veo me interesa. Eso que tú ves y que te ha hecho poder seguir adelante en un trabajo que se reconoce dentro de temáticas, dentro de espacios locales, empieza a ser esa cuestión que nos hace capaces de dialogar, que nos hace capaces también de abrirnos a la posibilidad de compartir esos saberes, de compartir esos cuestionamientos y de ir encontrando algunas soluciones prácticas a temáticas muy, muy complejas bueno, que nos siguen retando, que nos siguen bueno, y que nosotros sabemos en la sociedad civil, ¿no? Nuestra resiliencia es grande, nuestro compromiso es grande y sabemos que sí, que como decía, queremos seguir participando, lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir ocupando un espacio que no estamos pidiendo como dádiva, que estamos actuando desde nuestra conciencia de ciudadanas y ciudadanos responsables y corresponsables en el caso de la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Ahí dejaría mi reflexión. Excelente, muchísimas gracias, Laura. Yo creo que tú acá pasas de la alta política, por decirlo de alguna forma, a lo que es el trabajo en territorio, en la comunidad, y donde ahí nos encuentra en una relación totalmente distinta, ¿no? De cara al trabajo directo con el sujeto de derecho, por decirlo de alguna forma, y cómo encontrar esa complementariedad en la diferencia, inclusive de los roles desde una visión de perspectiva de derechos muy, muy claros en ese sentido, pero la articulación en conjunto y de encontrar soluciones a lo que es la realidad que golpea en el territorio día a día, ¿no? Y cómo ahí se van construyendo esas confianzas directamente en lo que es la intervención comunitaria o territorial, ¿no? O sea, creo que nos traes esa perspectiva que me parece muy interesante. Gracias, Laura, por ahora y seguimos. Seguiremos entonces con Aranzazu Alonso. No sé cómo tú lo ves y en este marco, Aranzazu, ¿cómo te parece que podemos ir construyendo esas confianzas de las cuales venimos hablando? Muchísimas gracias, Daniel. Y bueno, gracias a mis colegas que me acompañan en esta mesa. La verdad es que pues estoy iluminada de la claridad y la profundidad con la que están abarcando este problema. Y yo quiero proponer en este momento, solo también para enriquecer la discusión, pues una mirada muchísimo más práctica, digamos, una mirada bien práctica, bien concreta, que hemos ido construyendo desde la experiencia en el Pacto por la Primera Infancia, particularmente en todo el proceso que ha sido el diseño e implementación de la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia. Este proceso, digamos, de diseño, de co-creación en el diseño e implementación que se ha llevado a cabo con los diferentes actores del CIPINA federal y los CIPINAs estatales y municipales, pues nos ha dado
nos ha dejado mucho aprendizaje. Entonces, un poquito lo que les quiero platicar hoy es la experiencia que hemos vivido de manera personal y que también el equipo del pacto ha vivido en sus territorios, ¿no? Perla en Sinaloa, Magda en Chiapas, Abril en el Estado de México, y son algunas cosas que yo he identificado como esenciales para ir construyendo confianza. Una es tener como sociedad civil un planteamiento claro, que tiene que ver con la profesionalización, que ya lo hablábamos, ¿no? Esto no es espontáneo, esto no es ocurrencia. Nosotros identificamos un problema de política muy puntual, ¿no? Proponemos una definición para discutirla, ¿no? Tenemos un discurso de enmarque, tenemos datos estadísticos, podemos explicar perfectamente por qué es importante, a cuántos niños afecta, en dónde afecta, cuáles son las consecuencias, cuáles son las causas, y finalmente podemos argumentar muy bien por qué este problema complejo requiere de la participación de diversos actores y sectores, ¿no? Difícilmente, también como lo decía Lau, en este momento hay algún problema que un actor, ¿no? De manera solitaria pudiera resolver con sus propios recursos y capacidades. Segundo, una propuesta concreta. Eso a nosotros nos ha servido muchísimo. No solo llegar a decir, híjole, la verdad es que lo están haciendo fatal y este problema se nos está cayendo y se nos está desbordando, sino llegar con una propuesta de solución que quizás no sea la mejor, pero sí, siempre hacemos un gran esfuerzo que esté bien basada en evidencia, ¿no? ¿Qué sabemos que funciona a partir de estudios de carácter internacional, estudios locales o las propias experiencias de las organizaciones que integran los colectivos, ¿no? Y además de esa propuesta concreta, no sé, que esto es el que queremos, ¿qué ofrecemos nosotros desde la sociedad civil para ayudar en el diseño e implementación de esta propuesta de solución? ¿Qué recursos traemos a la mesa, ¿no? ¿Qué expertos, qué experiencia, qué datos, qué información, qué diagnósticos, ¿no? Y eso, como que llegar a la mesa, ¿no? Con un problema y una propuesta de solución, como que de entrada facilita el diálogo, ¿no? Facilita el inicio de una conversación, que al final es en la conversación reiterada donde se construye la confianza. La tercera cosa que nosotros creemos que es esencial y que también tiene que ver con la profesionalización, que ya lo decía muy bien Rafael, es que tenemos que tener claridad sobre qué le toca a cada quien, facultades y tramos de responsabilidad, ¿no? No podemos ir a pedirle a la CEPA algo que le corresponde a salud a lo que le corresponde a gobierno. Si bien el Estado, ¿no? Tiene una serie de responsabilidades, pues finalmente nuestro cuerpo normativo sí es bastante detallado en decir qué le toca a cada quien, ¿no? Entonces, esa claridad de a quién le toca hacer qué cosas, eso también habilita la conversación, porque cuando tú llegas como sociedad civil con una propuesta de solución que no es factible en términos jurídicos, que no corresponde a las atribuciones legales que tiene ese actor con el que estás dialogando, pues ahí se rompe la conversación, ¿no? Porque sabemos que los actores gubernamentales están limitados, solo pueden hacer aquello que están obligados a hacer, ¿no? Que está mandatado expresamente en la ley. La cuarta cosa que a nosotros nos ha funcionado para empezar a establecer estas relaciones y de ahí construir confianza es generar masa crítica y capital político, es decir, no llegar solos. Siempre es mucho más poderoso y mucho más persuasivo llegar acompañado de otras organizaciones que compartan la misma preocupación, ¿no? Bien coordinadas, con un buen liderazgo, pero llegar en colectivo siempre pues incrementa nuestro capital político e incrementa las probabilidades de que los diferentes actores que integran los sistemas nos escuchen. Y además también nos permite pues ampliar nuestra oferta de valor, por decirlo de alguna manera, o sea, ampliar la oferta de cosas que ponemos en la mesa para empezar a trabajar de manera colectiva en la resolución de un problema de naturaleza pública. Una vez que eso está establecido, creemos que es esencial construir una agenda y un programa de trabajo conjunto, ¿no? ¿Qué queremos lograr conjuntamente? Ya estamos de acuerdo en que este problema es grave, sí. Estamos de acuerdo en que queremos solucionarlo, sí. Ok, ¿qué tenemos que hacer? ¿Quién puede hacer qué? ¿Qué te toca a ti? ¿Qué me toca a mí? ¿Cuándo lo hacemos? ¿Cuándo nos volvemos a ver? ¿Cómo damos seguimiento? Algo que ha sido esencial desde la experiencia del pacto es que así como los servidores públicos solo pueden hacer aquello que les manda la ley, pues todo el tiempo nosotros los sentimos muy restringidos, no solo por lo legal, sino por lo político, ¿no? Ellos quisieran ser más vocales, más visibles en sus demandas, y hablo de todos los sectores, ¿no? Quisieran pedir más presupuesto, quisieran denunciar que tal otra dependencia no está haciendo lo que le toca, o sea, están muy constreñidos política y legalmente, entonces ahí es donde nosotros como sociedad civil pues jugamos este otro juego de lo que tú no puedes hacer, yo sí lo puedo hacer, ¿no? Yo puedo ser más vocal, ¿no? Yo puedo ser un interlocutor incómodo, yo puedo señalar fallas que tú no puedes señalar, yo puedo interpelar actores con los que a lo mejor a ti políticamente no te conviene incomodarlos, ¿no? Yo sí puedo ir a pedir presupuesto, sí puedo ir a exigir presupuesto y no me va a llamar Hacienda para regañarme, ¿no? Yo puedo hacer denuncias públicas, yo puedo hacer pronunciamientos, yo puedo organizar movilizaciones
Y eso, cuando lo sabes ofrecer, se vuelve muy atractivo porque muchos servidores públicos, y creo que nosotros lo vemos, de verdad tienen un interés genuino en resolver los problemas, solo que a veces no les alcanza el tiempo, los recursos, las capacidades, el capital político están súper restringidos y entonces a veces se encuentran como un alivio, ¿no? Que la persona que está sentada enfrente de ellos, que viene de sociedad civil, pues puede hacer cosas que ellos quisieran hacer, pero no pueden hacer. Entonces, eso a nosotros nos ha servido muchísimo, ¿no? Digamos, para establecer estas relaciones de confianza y de co-creación. Y por supuesto también actuar a veces como una estructura extendida, ¿no? Con capacidad técnica, autonomía presupuestal y de gestión. Es decir, ¿no? Ese actor no te va a decir a ti qué puedes hacer, ¿no? Pero tú sí puedes extender las capacidades de ese actor en esta búsqueda de resolver un problema que identificamos como prioritario a ambas partes, ¿no? Entonces, a lo mejor tú puedes salir y conseguir recursos para hacer un diagnóstico, tienes una investigación, ¿no? Que abona la construcción o el diseño de la política pública, a lo mejor puedes conseguir una consultoría, puedes escribir un documento de política, y eso agiliza los procesos y habilita los procesos, ¿no? Y facilita los procesos, ¿no? Porque hemos visto muchas áreas que nosotros consideramos críticas dentro de la administración pública, tanto federal como estatal, están muy mal financiadas, ¿no? Hay pocas personas, poca capacidad técnica y a veces hay muchas ganas, vamos a suponer, en muchos casos hay ganas. Cuando tú generas esta complementariedad de capacidad técnica, pues las cosas avanzan de manera muchísimo más efectiva, al menos ha sido esa nuestra experiencia. Y ya cuando pones todos estos juegos en la mesa, todo esto en la mesa, pues ya te da oportunidad de tener interacciones sucesivas, que ahí es donde se construye la confianza, ¿no? La confianza no se construye de una vez que yo me siento contigo y te hago un planteamiento. Se construye cuando habilitamos un proceso de trabajo conjunto, donde me ves la cara, o sea, nos vemos las caras muchas veces hablamos de lo que no está saliendo bien, ¿no? Dialogamos mucho, tenemos grupos de trabajo, armamos conversatorios, armamos un evento, tenemos reuniones periódicas, ¿no? Tenemos llamadas y es en esa iteración constante y en esa interacción constante y en esa conexión constante donde se construyen las relaciones de confianza, porque al final, pues las instituciones también son las personas que están en esas instituciones. Y al final, cuando tú construyes una relación con esas personas, ¿no? Pues la cosa fluye, ¿no? Dentro de las restricciones, ¿no? Que ya todos hemos dicho y dentro de las contradicciones que ya se han señalado, pero desde nuestra experiencia en el Pacto por la Primera Infancia, estas cosas son esenciales y muy útiles en la construcción de relaciones de confianza y colaboración con las y los funcionarios públicos de los IPINAS. Y hasta ahí dejaría mi primera intervención. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Aranzazu. Creo que nos ha traído casi un método de intervención en la construcción de diálogos constructivos, ¿no? Y de confianza. Creo que realmente ha estado bueno, casi cómo llegar para construir desde entrada con una propuesta y con una cuestión propositiva, un diálogo que permita fluir en esas relaciones del encuentro. Tú decías del proceso de construcción en conjunto, ¿no? Creo que ahí hay varios elementos que están muy buenos. Y también lo traía desde una construcción de saberes de un proceso aplicado. Creo que eso también hace a un valor agregado en ese proceso de la construcción colectiva. Pero partiendo desde el concepto de un diálogo constructivo desde el inicio, con propuestas para la construcción en conjunto, ¿no? Son varios de los elementos que tomo de lo que nos ha traído Artazu, así que muchísimas gracias. Si le parece, le damos entonces la palabra a Donatius. Bienvenido, que hoy no pudimos comunicarnos, así que un placer tenerte acá con nosotros. Y como decíamos, sos el último en participar, pero por supuesto un aporte importante. ¿Cómo tú lo ves en esto que veníamos hablando de la construcción de confianzas y también con lo último que nos traían los colegas en la mesa? Adelante. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias a Tejiendo Redes de Infancia y a todos las y los colegas con los que tengo la dicha de compartir este foro. Todas y todos muy queridos amigos, la verdad, en esta caminar tan importante en la construcción de confianza en torno al sistema de protección integral, ¿no? De primera mano, y retomando un poco lo que menciona Ricardo, con la promulgación de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, pues sí se lanza un mecanismo institucional basado en la confianza de muy
de mucha innovación, ¿no? En donde establece en el primer nivel, en el mismo nivel, de una manera horizontal, al sujeto obligado de garante al Estado mexicano, a la sociedad civil organizada, a niñas, niños y adolescentes, ¿no? Como integrantes del sistema con la misma capacidad de voto y de voz, que es algo bastante innovador y relevante en el contexto nacional. Sin embargo, yo siempre he hecho la analogía que era como un software demasiado moderno, como un chat GPT, querido instalar en una computadora Pentium 1. O sea, no, el hardware, la administración pública federal y municipal, sobre todo municipal, ha sido demasiado basada y construida en la desconfianza, como mencionaba Ricardo, totalmente de acuerdo. Y esto con un elemento adicional que hay que tener en cuenta, que esta construcción de confianza y de profesionalización, que totalmente de acuerdo con Rafa y Aranza, que uno de los principales apuestas y aportes que hemos hecho desde la sociedad civil organizada es el fortalecimiento institucional, no ha sido lineal y progresivo. O sea, esta construcción de confianza ha ido en vaivenes en toda la administración pública y que depende mucho de la voluntad política de la máxima autoridad en cargo. Y no importa el orden de gobierno. Por ejemplo, la administración pasada a nivel federal, pues tuvimos una interlocución muy directa y muy constructiva con el anterior secretario ejecutivo, que creo que tenemos el gusto de conocer aquí. Sin embargo, con la entrada de la nueva administración actual, pues sí hubo un retroceso gigantesco. O sea, la Pentium 1 en la que estábamos intentando instalar el chat GPT se volvió en un ábaco. Y es inverosímil, pero así es, ¿no? O sea, una computadora de tarjetas. Y esto también sucede en la administración estatal. Avances muy importantes. Me viene a la mente la administración pasada del gobierno estatal de Chihuahua, que establecieron desde el sistema DIF programas muy ambiciosos para el fortalecimiento de la sociedad civil, con una inversión importantísima para el fortalecimiento de la misma y con alcances documentados muy relevantes. Actualmente está en desaparición y en agonía ese programa, ¿no? O sea, algunos municipios conservan. Entonces, estamos en una situación de construcción de confianza bastante compleja, ¿no? Que no se mueve en orden progresivo, que va y viene y que depende mucho de la voluntad política de la máxima autoridad. Estoy de acuerdo con Aranza que nuestro modelo normativo es muy claro en las obligaciones y responsabilidades de cada uno de los actores involucrados. Sin embargo, estamos en México y pues la ley es lo que menos se respeta en este país, ¿no? O sea, entonces es realismo mágico que se diga, no, o sea, la ley es lo que menos se cumple y sí depende mucho de la intención y el entendimiento de las nuevas autoridades. ¿Hacia dónde construimos? Y creo que eso es lo verdaderamente importante, porque creo que hay mucho que retomar, que es cierto. Las autoridades con las que hay que reconocer que sí ha habido un avance importante en la construcción de capacidades tanto y profesionalización tanto de funcionarias y funcionarios públicos como de profesionales que estamos en el sector de la sociedad civil organizada. No somos las mismas personas que iniciamos con este proceso. Hemos ido aprendiendo, hemos ido fortaleciéndonos,
y estas posiciones y estas personas han ido cobrando nuevas, y han ido colocándose en otras dependencias públicas, en otras organizaciones de la sociedad civil, en otros espacios. También que es muy importante tener el seguimiento para continuar con la colaboración con estas personas con las cuales ya estuvimos trabajando, y algo bien importante, más allá de la coordinación, hay que rescatar a estas personas con las que ya se tuvo un nivel de colaboración alto, que ya se generaron estas capacitaciones, que se generaron los documentos e instrumentos de política pública, los modelos de intervención que fueron probados para atender al público de interés, y no perderles el rastro, seguir articulándolo esto en una suerte de sistémica de colaboración y basada en la confianza que es lo que pretende la ley general, ¿no? El reto parece sencillo, sin embargo, creo que cada vez más hay las condiciones para ir detectando y reuniendo y fortaleciendo este movimiento en favor de niñas, niños y adolescentes que esperamos que la próxima administración federal pues sí tenga esta voluntad y que podamos generar pues bases mucho más sólidas para ello, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Donatio. Sí, claramente nos trae que la creación de confianza no es nunca un proceso acabado, ¿no? Sino que es un proceso permanente de construcción colectiva y que tiene sus altibajos y sus procesos de caída y subida que varían mucho también por los momentos políticos que toca vivir tanto a nivel nacional como a nivel estadual, y eso es un tema también que influye, pero que indudablemente ahí también se va construyendo en esa relación de confianza, como tú lo traías, pero que es un proceso que se tiene que ir construyendo día a día y que no es un proceso que se ha logrado o acabado, que uno pueda decir, bueno, hasta acá llegamos y la confianza está creada, sino que los cambios llevan a una construcción colectiva permanente. Así que muchísimas gracias, Tonati. Si les parece, pues estamos un poquitito apretados ya con el tiempo. Si hacemos una última ronda como de cierre, algunas palabritas como de cierre que les parezca que quieran mencionar y vamos cerrando esta mesa. No sé, Rafael, que fuiste el primero, ahora tenés el privilegio de ser el primero después de que todos han hablado. Si nos puedes compartir algunas palabritas como de cierre de lo que hemos reflexionado ahora. Claro, sí, pues quizá el mensaje sería un llamado también pues, a todas las funcionarios y funcionarias que estamos del mismo lado, ¿no? Que ellos, por supuesto, tienen la obligación de ser garantes de los derechos humanos y en este caso nuestro interés mutuo es pues que niños y niñas vivan con todos los derechos, ¿no? Que están establecidos allí en la convención, en la ley general, y pues que estamos de este mismo lado. Nos interesan sus derechos y no otros intereses. Muchas gracias, Rafael. Entonces, Ricardo, si nos quieres compartir algunas palabras como de cierre de lo que hemos un poco reflexionado ahora. No sé si nos estás escuchando o se congeló. Yo te veo congelado, Nel. ¿Sí? Sí. A ver, seguimos con Laura. ¿Te parece, Laura, mientras recuperamos a Ricardo? Sí, creo que me quedo nuevamente, ¿no? Como en esta idea de un proceso en marcha que no debemos de cejar en el esfuerzo de seguir construyendo. Tenemos un camino ya andado y creo que hemos de seguir insistiendo y hemos de seguir también celebrando cuando las cosas van caminando en la dirección de la protección y de la y, y, y de la promoción de los derechos de los niños y las niñas. Y sobre todo, también creo que el proceso de participación de los propios sujetos de derechos es fundamental. No hay que dejar de lado nunca que sean ellas y ellos quienes también nos vayan marcando el camino.
Muchísimas gracias, Laura. Aranzazu, adelante. Muchas gracias, Daniel. Yo solamente recuperando alguna de las preguntitas que teníamos ahí que iban a dar origen, que me parecía muy interesante, que es cómo evitar, ¿no? Evitar resolver posibles conflictos o malentendidos en nuestra interlocución, en nuestro diálogo, en nuestra relación con estos actores. Yo quisiera enfatizar que es muy importante la claridad sobre cuál es el papel que le corresponde a cada quien. Si bien todos vamos a entrar en la resolución de un problema conjunto, cada quien tiene un rol y creo que tenemos que tenerlo claro. Y eso supone ser bien asertivos y transparentes en nuestras intenciones. Vamos a ser muy, muy claros dónde podemos, dónde no podemos, hasta dónde podemos. Creo que es esencial también que como organizaciones tengamos un carácter muy institucional y que en lo posible nuestro proceso de incidencia sea apartidista, ¿no? Porque eso nos va a garantizar continuidad en el tiempo, no solo en una administración, sino en otra. Creo que, digo, seguramente habrá organizaciones que decidan militar, ¿no? Activamente en favor de un partido u otro, pero en nuestra experiencia y lo que nos ha permitido trabajar con diferentes colores y gobiernos es pues esa mirada sí política, pero apartidista. Mantenernos vigilantes, propositivos y colaborativos. Ser muy prudentes y sensibles políticamente, porque en estas relaciones de confianza a veces se dicen cosas que en esa confianza te dice un servidor público y que a ti te toca resguardar. Vamos a ser muy prudentes en qué cosas deben ser públicas y qué cosas no deben ser públicas. Y también creo que tenemos que ser muy valientes y elegantes, ¿no? En cuándo tenemos que denunciar, ¿no? Y cuándo tenemos que reconocer lo que se está haciendo bien. Y creo que esas son cosas que desde la sociedad civil podemos aprender para tener mejores relaciones, mejores interlocuciones y pues construir confianza con los actores políticos y los funcionarios públicos que son los responsables de implementar las políticas en favor de la niñez. Y pues muchas gracias por este espacio y la oportunidad de reflexionar de manera colectiva. Muchísimas gracias, Aranza. La verdad, un placer. Ricardo, te estábamos dando la palabra para hacer algunos comentarios finales y te perdimos justo en ese momento en la línea. Así que si quieres compartirnos ahora, adelante. Se me fue el internet en ese momento. Pero bueno, sí, quisiera decir respecto a al papel, al rol en la construcción de confianza de las organizaciones civiles, algo que quizá ya Norma del Río dijo muy bien en la mesa anterior, se expresó, pero las organizaciones han construido ya en este proceso, en estos 7 años, digamos, de experiencia, 8 años de experiencia del sistema, han construido conocimiento, han acercado metodologías, han formado funcionarios, han ayudado a la vigilancia y a la exigencia, han sido puente para la participación de niños, niñas y adolescentes, han generado también lazos de confianza con organismos internacionales, han acercado buenas prácticas, han ayudado a tener claridad y a tener un conocimiento más cercano de qué significa tanto las obligaciones como las posibilidades del sistema internacional y regional de derechos humanos. Y algunas cosas que hay hoy día funcionando en el sistema y a nivel estatal o subnacional, tienen que ver con esta serie de aportes que hicieron las organizaciones y que siguen haciendo. Por ellas existe la Estrategia Nacional de Primera Infancia. Aquí Aranzazúa tuvo un papel y tiene un papel destacadísimo. También la ruta de atención, de protección a la niñez migrante, ¿no? Que cuando se quiere aplicar es un mecanismo muy claro del cuidado y la protección a este grupo vulnerado en sus derechos. La ruta de atención a niñas y adolescentes, madres y embarazadas, la ruta NAME, también tanto la definición como la propuesta legal directamente y la implementación junto con una serie de actores del Sistema Nacional de Justicia Penal Adolescente, entre otras cosas. Claro, el trabajo que hay para tratar de prevenir las violencias hacia niños, niñas, los sistemas de acogida, de acogimiento familiar que hay en algunas entidades federativas, en todos esos procesos y en todos estos mecanismos, metodología, formación, vigilancia, conocimiento, relaciones, puente, está el trabajo de las organizaciones civiles. Entonces yo reiteraría esta invitación de Rafa a las autoridades
de no solo confiar, sino no perderse esta posibilidad. No hay manera de que un sistema tan complejo, un sistema que es multidimensional, que es interterritorial, que tiene que ver con todos los temas, porque la vida y los derechos de los niños tienen que ver con todos los temas de las autoridades, tienen que ver con todos los temas de la vida humana, no solo de los sectores sociales. Esto es imposible si no hay mecanismos de confianza y si no hay también una claridad muy difícil. Y creo que ahorita Aranzazú decía que hay quienes puedan estar en una visión, organizaciones que deciden una ruta partidista. Yo creo que es una equivocación. Yo creo que es una equivocación que lo decidan las organizaciones, pero también es una equivocación que lo decidan las autoridades, porque cuando la ruta partidista, el interés propio de un grupo es el centro, los niños, niñas, adolescentes salen de la ecuación, pierden la posibilidad de ser no solo el centro y prioridad, de su interés superior desaparece, pero también incluso dejan de ser sujetos de derecho. Este es un sistema y es una obligación legal hecha con una visión de derechos, pero una visión democrática, claramente democrática. Requiere un Estado constitucional de derecho. Yo creo, a mí me han preguntado muchas veces qué es lo que no funciona, qué es lo que hace falta modificar para que funcione bien el CIPINA, y lo dijo también, ya no sé quién, creo que Laura lo dijo, es el Estado. Hay que modificar el Estado. El Estado no está hecho para el funcionamiento de un sistema de derechos como este. No se puede modificar entero el Estado, su cultura, su diseño, su estructura, su presupuesto, sus mecanismos de articulación, pero sí se puede ir paulatinamente avanzando en construir un mecanismo a nivel local más sencillo, a nivel federal más necesario, para que pueda haber esta garantía y no se pierdan los niños, niñas, adolescentes como los centros, como los sujetos de derecho. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Ricardo. Donatius, ¿quiere compartirnos algunas palabritas de cierre? Adelante. Gracias, Daniel, gracias. Sí, creo que como sociedad civil organizada tenemos la gran responsabilidad de encontrar estos mecanismos de elevar la confianza hacia hacia el enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes y de la necesidad de que los sistemas interconectados a nivel estatal funcionen, ¿no? O sea, del Estado mexicano funcionen para garantizar los intereses de niñas, niños y adolescentes, de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y que esto pues representa un grado de beneficio para la sociedad entera. Creo que eso es lo que no hemos logrado posicionar. La inversión en el cambio de mentalidad y en la articulación hacia un enfoque garantiza de derechos de las niñas, niños y adolescentes nos conviene a todas y todos. O sea, que eso va a tener efectos importantísimos en nuestro ordenamiento social, ¿no? Y entonces, en nuestro proceso civilizatorio. Creo que esa es una de las grandes faltantes que no hemos sabido encontrar, y creo que pues, siguiendo, caminando conjunto, a mí me da mucho gusto ver que en estos y todos los foros hay personas sumamente comprometidas, profesionales, que compartimos lazos de creencias y de amistad, que tenemos que ir caminando hacia allá y llevar esa confianza a otros espacios en donde se toman decisiones, donde se asignan presupuestos, se generan programas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Donatius. Muchísimas gracias a todas y todos. Realmente ha sido una gran mesa. Creo que acá ha salido también
claramente la construcción de esa confianza en conjunto y que hay un proceso, ¿no? Que también se trae. En ningún momento escuché que se hablara de dinamitar puentes o de generar otro tipo de confianza. Como todos sabemos, las confianzas demoran muchísimo en construirse y caen en un segundo, ¿no? Y eso también es un gran desafío que tenemos que mantener y llevar adelante. Y era claramente, me quedó mucho de lo que también traía Laura, de cuando decía, bueno, ¿cuál es la diferencia entre la construcción de confianzas en el ámbito más político y cómo construimos las confianzas en territorio, en la comunidad, en frente al sujeto de derecho y cómo ahí las relaciones cambian? También cómo construimos esa confianza con roles muy distintos, ¿no? El rol de garantista que tiene que tener el Estado con también un rol de sociedad civil, donde también tiene que ser ejecutor de políticas públicas, trabajar en conjunto, pero también tener una cuestión de observador y de vigilancia, cómo conjugar todos esos aspectos en el tema de la corrupción del diálogo. Yo le agradezco muchísimo a todas y todos, realmente creo que ha sido una excelente mesa y por ahí lo decía al principio, por algo éramos la última mesa, porque éramos la mesa que íbamos a dar el cierre final a estas 7 mesas de la jornada. Así que muchísimas gracias. No sé, Juan Martín, si estás por ahí, si podemos hacer el paso a la otra parte. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo a todas y todos. Muchísimas gracias, querido Daniel, por la moderación. Gracias, Aranzazú, Ricardo, Tonatiuh, Laura, Rafa, por pues esta excelente mesa y los aportes. Bueno, hemos tenido una jornada larga de ya más de 7 horas, lo cual creo que nos dice varias cosas. Primero, que necesitamos seguir la conversación. Hay mucho que conversar, hay muchas voces que se tienen que escuchar. También tenemos que reconocer que estas 7 horas, con más de casi ya 500 minutos de conversación, nos habla de la gran riqueza que representa un sistema que ha sido proceso, como aquí se ha venido contando en distintos momentos de la mesa, no solamente una construcción desde la sociedad civil, desde legisladoras, legisladores, funcionarios que se han ido comprometiendo con la agenda de derechos de niños y niñas, y destacaría más que con la agenda, con la perspectiva. Y creo que esto también ha sido rico. 7 horas también con distintas mesas, 2 mesas de secretarías ejecutivas, una de procuradurías de protección, una de autoridades locales que también fue muy rica, con presidentes municipales, la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco, la mesa de niños, niñas y adolescentes, además maravillosa y súper contundente, 2 mesas de organizaciones de sociedad civil. Y es precisamente una demostración de la riqueza del CIPINA. Es decir, cuando hablamos de que el CIPINA somos todos, es exactamente eso, que tenemos roles diferenciados. Aquí se estuvo explicando estos roles distintos. Agregaría también nuestras culturas políticas, a veces no las compartimos. Decían los adolescentes, y los parafraseo y comparto con ellos, que hay a veces algunas culturas políticas que solo usan a los niños y solo, digamos, pasan lista, se lucen y no están concentrados en la agenda. Lo hay, como también lo habrá en las organizaciones, y creemos que precisamente lo que se trata es de cómo todas y todos nos concentramos en la agenda de derechos de niños y niñas, en el enfoque de derechos, y particularmente cómo logramos que esto sea una realidad cotidiana para que en el territorio, en la vida diaria de cada niño o niña, pueda el CIPINA ser una realidad y no ser solamente un nombre, un logotipo o algo lejano. Quiero agradecer a todas y a todos estas horas y este tiempo. Tuvimos más de 200 personas participando activamente en los chats, en las plataformas, conectadas. Todo esto queda grabado aquí en Olin TV, se estará procesando. Y, digamos, 3 anuncios puntuales para cerrar y reiterar el agradecimiento. Se está preparando, pues, no solamente una reflexión sobre lo que está sucediendo en México, sino también en perspectiva latinoamericana desde Tejiendo Redes Infancia. Estaremos en breve enviando una consulta sobre el Sistema Nacional de Protección Integral, buscando precisamente que podamos tener todas las voces que sean posibles reflejadas en esta mirada conjunta.
Segundo, continuamos en las acciones desde sociedad civil y por supuesto las propias autoridades para hacer que el CIPINA siga vivo, que siga operando, más allá de la dificultad que está atravesando en este momento en México, pero entender también que es parte de la dinámica que nos corresponde. No es solamente lograr una ley, no es solo lograr la creación del sistema, sino el día a día, hacer lo que viva, hacer que aquellos momentos que esté débil o frágil, volver a levantar. Y es ahí como lo plantearon desde el inicio Isabel y Constanza Tor, el rol que tiene sociedad civil es súper importante. Y por supuesto, ojalá logremos que cada vez más sea la voz de niños y niñas y su protagonismo lo que marque el sentido del CIPINA. Y por último, comentarles que estamos en ruta a el 4º Foro Interamericano de Sistemas Nacionales de Protección que pues iniciamos acá en México precisamente en su momento con Ricardo Bucio, que está por acá, estaba como secretario ejecutivo del CIPINA con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Instituto Interamericano del Niño de la ONU y varios gobiernos. Logramos continuar el 2º foro en Uruguay, después en Paraguay, y estamos ya próximos a realizar el 4º foro acá en México nuevamente, y parte de todo este proceso de construcción y diálogo latinoamericano, pues será este foro y otras actividades que vengan. Así es que nuevamente muchísimas gracias. También agradezco a las y los periodistas que han estado acompañándonos a lo largo de la jornada. Desde el inicio pensamos en 7 horas como espacio abierto, entrar y salir y dejar aportes y llevarse otros. Así es que seguiremos en esta ruta y bueno, pues continuamos con las conversaciones en la Cámara de Diputados, en el Senado. Así es que hay todavía mucho que hacer para que recordemos que el CIPINA son derechos. Gracias, Verónica, por todo el trabajo. Estaba acá atrás, también Xochitl, a Karen Ruiz, que estuvieron durante varios días trabajando activamente. Gracias a todo el equipo de Tejiendo Redes, a las coaliciones de Tejiendo Redes que nos acompañaron hoy en la moderación, y a todas y a todos ustedes que nos han hecho, digamos, posible esta larga jornada de casi 500 minutos de reflexiones ricas y valiosas. Pues con esto cerramos y muchísimas gracias. Que tengan un muy buen día.